Sean todos ustedes bienvenidos esta noche a, este día muy especial, porque vamos a oír la palabra del Señor. Y como llevamos una secuencia de lectura y exposición, yo voy a pedir que ustedes se pongan de pie un momentito y que podamos leer la palabra del Señor. Y busquen en su Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Capítulo 15 del 1 al 20. Ahí vamos a tener la exposición de la palabra del Señor. San Mateo, capítulo 15, del 1 al 20. Cuando usted lo tenga, pueda decir un amén para que podamos leer la palabra del Señor y todos podamos participar de la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen estos mandamientos: los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre.
Pueden sentarse. Vaya qué lectura tan intensa y tan complicada para poderle explicar, poderle enseñar o sencillamente extraer de ella algunas lecciones prácticas para nuestra vida. En realidad que este texto que leímos es un texto que en algunas ocasiones se ha prestado para malas interpretaciones. Se ha prestado también para tergiversar las escrituras. Y se han hecho muchas conjeturas, interpretaciones erróneas en cuanto a este texto. Especialmente el párrafo que dice que no todo lo que entra son palabras de Jesús. No todo lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, sino que lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Y hay otra cosa que Jesús menciona, y es una de las cosas muy importantes, que son aseveraciones fuertes de Jesús. Son expresiones e ideas y pensamientos que Jesús menciona y que están plasmados en esta escritura, que son muy fuertes. Por ejemplo, cuando dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Está citando a un profeta. Está citando las palabras de un profeta. Pero también está diciendo que son a los personajes a quienes se dirigen o por quienes está diciendo estas palabras, dice que también son ciegos guías de ciegos. Que los que los siguen, a los que ellos guían y los que los siguen, ambos van a caer en el mismo hoyo, porque son ciegos y guían a otros ciegos. Son expresiones muy duras, porque cuando uno estudia, cuando uno revisa, lee detenidamente el valor que encierra estas palabras de Jesús, uno puede extraer de ellas grandes lecciones para nuestra propia vida. Lecciones que nos pueden dar a nosotros una gran enseñanza práctica. Y que pudiera ser que nosotros estemos cometiendo alguno de estos errores que estaban cometiendo los fariseos. Porque en la lectura de hoy es el diálogo, la plática, va alrededor de lo que Jesús dice en función de una pregunta. Le hacen una pregunta, le plantean una pregunta. Y más que una pregunta se convierte en un cuestionamiento y en un señalamiento. A él lo cuestionan, a él lo señalan. Y él, como buen maestro que es, contesta con otra pregunta. Hace otra pregunta para provocar en ellos una respuesta también, que pudieran ofrecer una respuesta. Pero ellos no responden a la contrapregunta que hace Jesús. El evangelista Mateo, en los primeros versículos de esta lectura, está haciendo mención que hay una plática entre Jesús y los fariseos, o los fariseos con Jesús. Pero en el versículo 10 dan a entender otra manera de ver las cosas. Y está mencionando el evangelista que Jesús llama a la multitud y les enseña o les muestra o les compara
las actitudes de los religiosos, de los fariseos. Las actitudes de los fariseos. Porque en el versículo 10 dice, y llamando a la multitud, le dijo, oíd y entender. Entonces, ahí cambia un poco la perspectiva, en como que Jesús está en la multitud y los atrae, y luego que vienen, les dice, pónganme atención, escuchen bien lo que voy a decir, y como que hace una comparativa de la actitud de los fariseos, de los religiosos, con la actitud con la que ellos no deben caer, o no deben prevalecer, o que no deben caer en esa actitud, sino que prevalezca la actitud correcta, la acción correcta, el caminar correcto ante Dios. Resulta que el planteamiento de la pregunta o el cuestionamiento que le hacen a Jesús radica en esta expresión que dicen los fariseos. Dice el versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Oiga bien la pregunta. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esta es una pregunta que provoca una respuesta. Una pregunta que es un cuestionamiento que provoca que Jesús también responda. Pero lo interesante de esto es que Jesús no responde a la inquietud de ellos. No se limita a explicar la razón por qué sus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan. No se limita a explicar, sino que Jesús les replantea nuevamente otra pregunta y les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento por vuestra tradición? Aquí hay dos cosas que tenemos que analizar. Yo he titulado el sermón de esta noche, al sermón de esta noche le he titulado tradición versus mandamientos. Una cosa son los mandamientos y otra cosa es la tradición. Las tradiciones son distintas o son diferentes a los mandamientos. Y voy a decirles un poquito en contexto de lo que era el ambiente en Jesús. Jesús se movió en un ambiente muy hostil, porque cuando comienza su ministerio, comienza a tener rechazo. Comienza a tener el rechazo de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los religiosos. Y también comienza a tener rechazo de otras gentes, pero el rechazo mayor, el rechazo que provocó mayor tensión entre Jesús fue el rechazo de los mismos religiosos. Comenzaron a cuestionarle, comenzaron a ver en qué cosas fallaba, qué cosas decía, cómo hablaba, cómo enseñaba, qué aspectos de su vida le encontraban para señalarlo y de qué manera podían llevarlo a un juicio. Todas las actitudes de los fariseos iban en función de encontrar en Jesús una falla. Todas las acciones que ellos hacían iban en función de encontrarle a Jesús una falla para poderle señalar. Entonces, esa tensión Jesús la mantuvo en todo el tiempo de su ministerio. Los religiosos no oían con agrado el mensaje. Los religiosos no oían con agrado las palabras de Jesús.
no lo admiraban, no le reconocían, no atendían con suma atención su enseñanza para luego ponerlo en práctica, sino que al contrario, estaban atentos, pero para ver cómo y en qué podían cacharle en algún error, en alguna falla. Todo el tiempo estuvieron haciendo lo mismo, buscando un error, buscando una falla, encontrando una falla para poderle señalar. No se basaban en que las enseñanzas de Jesús traían salvación para sus vidas, traían bendición para sus vidas, traían de alguna manera alguna enseñanza moral y espiritual para ellos. Y ellos eran maestros de la ley, conocedores de los mandamientos, conocedores y supuestamente aplicaban los mandamientos de la ley de Moisés, las aplicaban para su vida. Aplicaban los mandamientos de la ley de Moisés a su vida, supuestamente. Pero Jesús les hace ver sus acciones. Pero Jesús les muestra su condición. Pero Jesús les muestra que sus actitudes no son las correctas de acuerdo a la interpretación de la ley de Dios que había dado a su siervo Moisés. Que eran las intenciones de Dios para su pueblo. Las leyes que Dios le dio a Moisés fueron leyes intencionadas por Dios para una buena convivencia, para una buena relación con Dios, para una buena relación con los humanos. Cuando uno mira el decálogo, cuando uno mira los mandamientos, los 10 mandamientos que nosotros conocemos, los 5 primeros van en relación entre Dios y el ser humano. Los otros 5 restantes van en relación entre nosotros mismos, entre la relación de humanos. Si nosotros tenemos buena relación entre nosotros, agradamos a Dios y cumplimos lo que Dios quiere que cumplamos. Si nosotros cumplimos con Dios, le obedecemos a Él, estamos cumpliendo el deseo de Dios. Y esos son los mandamientos. Los mandamientos son principios, son preceptos, son estatutos que Dios ha estipulado para la buena convivencia y para la buena relación con Él. No para quedar bien con el vecino, no para quedar bien con el hermano, no para quedar bien con los líderes de la iglesia, sino para hacer lo que Dios quiere que hagamos, hacer su voluntad. Ya todos conocemos los mandamientos. Ya todos sabemos cuáles son los mandamientos. Y esos mandamientos, cuando uno comienza a leer en Mateo y comienza uno a revisar uno por uno, esos mandamientos fueron estipulados, fueron dados por Dios, fueron estipulados por Dios en el monte Sinaí, se las dio a Moisés para que su pueblo pudiera vivir bien de acuerdo a su voluntad y para que su pueblo tuviera bendición y fuera próspero, fuera de éxito en la vida. Los fariseos, los escribas, los religiosos, se lo sabían de memoria. Se lo conocían bien. Habían estudiado mucho los mandamientos. Sabían los mandamientos. Estaban también aplicando supuestamente ellos los mandamientos. Pero pasaba algo. Prevalecían más las interpretaciones, las tradiciones de esos mandamientos que el concepto real del mandamiento. Pesaba más las tradiciones de los mandamientos que los mismos mandamientos. ¿Y qué nos referimos a las tradiciones? Son costumbres que se han ido agregando a través del tiempo en prácticas que han venido de generación en generaciones y hemos venido arrastrando prácticas y prácticas y prácticas y a cada día le agregamos algo más a una práctica y las prácticas se convierten en grandes cargas, en buenas cargas enormes que hasta al grado que nosotros creemos que es imposible cumplirlas porque realmente le hemos agregado a los mandamientos
tradiciones humanas. Y las hemos convertido en legalismos humanos. Legalismos humanos. Prevalece más la letra. Prevalece más la ley en letra muerta que el mismo espíritu de la ley. Y Jesús se los hace ver a los fariseos. Jesús les hace ver a los fariseos que es más importante el espíritu de la ley que la letra muerta en sí. Y nosotros somos tan muy cuidadosos con la letra, porque no nos guarde, cuidamos que el cumplimiento de la ley sea al pie de la letra, que tengamos que cumplir así como está escrito, y a veces le agregamos otro poquito más, porque creemos que es lo más correcto, y convertimos las costumbres en legalismos. Y realmente lo que ha hecho daño a la iglesia hoy en día son los legalismos, no la misma ley en sí. Porque la ley de Dios busca la misericordia, la ley de Dios busca la justicia, la ley de Dios busca agradarle a Él, porque Él las ha estipulado. Pero nosotros muchas veces hemos tratado de imponer a otros las tradiciones que supuestamente consideramos que son los mandamientos, y somos tan tajantes que nos convertimos en jueces y nos convertimos en jueces y juzgamos al hermano, y lo que menos tenemos es misericordia para con el hermano. Es lo que menos tenemos. Amor, compasión y misericordia nos hace falta. Los fariseos le dijeron a Jesús y le hacen la pregunta: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Miren cómo lo traduce Reina Valera. Miren cómo está la traducción en esta lectura. La tradición de los ancianos. No dice la ley, no dicen los mandamientos de Moisés. No dicen los mandamientos de Dios. No dicen las leyes de Dios, sino que dicen la tradición de los ancianos. ¿Y cuál era la tradición de los ancianos? Había muchas tradiciones. Hay muchas leyes también. Hay muchos mandamientos. Yo creo que en algunas ocasiones yo les he explicado que los mandamientos eran muchísimos. Los 10 que nosotros estamos acostumbrados a conocer son una síntesis. Es un resumen de todos los mandamientos. Pero los mandamientos eran más de 610 mandamientos. 600 mandamientos. Ellos se las conocían, ellos se las sabían, ellos la habían estudiado, ellos la habían aprendido de memoria. Pero aparte de los mandamientos que ellos conocían y de las leyes que Dios había establecido para su pueblo, para la buena convivencia, aparte de ellos, ellos le habían agregado interpretaciones de los ancianos que se habían convertido en la tradición de los ancianos, en la costumbre de los pueblos. Y a veces pesan más esas costumbres que la misma ley de Dios. Yo no voy a citar costumbres que a veces hay en nuestras iglesias. Pero usted ya ha de saber. Pero usted ya ha de conocer que todas las iglesias hay costumbres. Y que peleamos por las costumbres. Y que peleamos por las costumbres. Y que si eso no es así, es que no lo dijo el hermano, es que el hermano fulano de tal, no, así no lo enseñó, así estamos acostumbrados, así lo aprendí. Y es que si no se hace así, estamos mal, no estamos haciendo bien, estamos incorrectos, estamos mal. Pero nunca nos vamos a la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios o es una costumbre humana? ¿Es el deseo de Dios o es una costumbre humana? ¿Es la voluntad de Dios o es una costumbre que se fue impregnando en la iglesia hasta convertirse en una tradición, y esa tradición se convirtió en un legalismo, y ese legalismo cayó en un fariseísmo? Un fariseísmo es una actitud de cumplimiento de la ley de Dios disfrazado, porque se está olvidando el verdadero sentido de la ley de Dios. Y Jesús les hace ver esto.
Pero voy a mencionar cuál fue el punto de inflexión en esta lectura. ¿Por qué los fariseos le dicen a Jesús y por qué se dirigen a Jesús? ¿Saben por qué se dirigen a Jesús? Se dirigen a Jesús porque Él era el maestro de ellos. Y todo maestro es responsable de sus alumnos. Todo maestro es responsable de sus discípulos. No por nada dice que así como es el maestro, así son los alumnos. Así como se enseña, así se aprende. Y así como se aprende, así se mantiene la tradición. Y eso prevalece siempre. Lastimosamente prevalece siempre. Entonces, a Él se dirigen y le preguntan, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Es que la tradición de los ancianos había toda una serie de rituales de la purificación. En la purificación había una serie de rituales que se hacían. Y una del ritualismo de la purificación en el ser humano, en el tiempo de Jesús, impregnado ahí en la tradición de los ancianos, era el lavarse las manos antes de comer. Pero eso no es malo. ¿O qué tiene de malo que uno se lave bien las manos antes de comer? Eso es asunto de higiene. Es asunto de higiene. Eso no tiene nada de malo. O sea, la intención de los fariseos no era realmente cuestionar a Jesús por qué los discípulos estaban comiendo pan o comían pan sin lavarse las manos. Sino la intención en sí era decirle a Jesús, ellos están quebrantando las tradiciones y para nosotros es más importante la tradición de nuestros padres. Y Jesús les contesta lo siguiente. Respondiendo, Jesús les dice, ¿por qué también vosotros, oiga bien, por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y ahora sí les cita un mandamiento Jesús. Sí les muestra un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento que Jesús les hace ver? Que ellos estaban quebrantando. El mandamiento que está en el Decálogo. Honra a tu padre y a tu madre. Así dice el mandamiento, ¿sí o no? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué debemos honrar? Para que nos vaya bien. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que un hijo y una hija honre a su padre y a su madre. No solo el 10 de mayo. Ayer todo el mundo comprando regalos, haciendo pasteles, dando comida, haciendo fiestas, todo el mundo. Y de seguro que ya mañana dándole dolores de cabeza a la mamá. Y de seguro que ya mañana muriéndose la pobre madre de la cólera por su hijo y su hija. O le llevaron dinero, o le dieron cantidades de dinero para que comprara, para que se divirtiera, para que fuera a divertirse la mamá. Pero el lunes, pero el martes, ya la pobre mamá muriéndose del enojo, de la cólera. ¿Eso es honrar? ¿Eso es honrar al padre y a la madre? Dios no se equivoca cuando establece que debemos de honrar a nuestros padres. ¿Por qué? ¿Por qué el mandamiento de honrar al padre y a la madre? ¿Y por qué ese mandamiento? Es un mandamiento con promesa. Y es un mandamiento que establece que si lo cumplimos nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Porque esa es la intención de Dios. Es que el hombre, es que la mujer, es que el hijo, es que la hija realmente aprenda a valorar y a entender que el padre y la madre son lo más importante en nuestra vida. Y no importa si ya seamos mayores, ya la barba cae al suelo, no importa. Mientras usted y yo somos hijos, debemos de honrar a nuestros padres. Debemos de honrar a nuestros padres. No solo una llamada de teléfono como ayer, no solo enviarle un dinero, no solo darle un pastel, no solo hacerle un almuerzo, no solo darle una cena. Eso no.
Eso no solo es honrar al padre y a la madre. Honrar al padre y a la madre significa que el día de mañana el papá y la mamá, el padre y la madre se sientan orgulloso de su hijo, porque su hija le está yendo bien, está en éxito, tiene éxito y es un hombre y una mujer de bien. Y que todos dicen, y ese muchacho y esa muchacha no es hijo de doña fulana. Qué buen hijo tiene doña Juana. Qué buen hijo tiene doña Carmen. Qué buen hijo tiene doña María. Qué buena hija tiene. Qué hija tan especial que tiene. Orgulloso esa mamá de ver a ese hijo, a esa hija, que no le está dando dolor de cabeza, que no le está dando enojos, sino que le está provocando que el padre se sienta honrado de tener a un hijo y una hija que le está yendo bien, que está haciendo bien las cosas, que está siguiendo los consejos, que siguió los consejos de su padre y de su madre. Jesús contrapone la pregunta y le dice, ustedes quebrantan el mandamiento. No voy a entrar en todos los detallitos de las explicaciones, pero Jesús le dice, ustedes están quebrantando el mandamiento. Y les voy a decir por qué lo quebrantan, les dijo Jesús. Porque ustedes, en lugar de honrar al padre y a la madre, ustedes dicen, bueno, aquí va un dinero, aquí tienes algo, con esto te ayudo, con esto te voy a dar, te voy a beneficiar, te voy a dar una cantidad de dinero. ¿Y cómo lo explica? Lo dice adelante. Le dicen la explicación, oiga lo que dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda, oiga, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera dar. O sea que algunos de ellos llenaban el requisito de honrar al padre y a la madre, dándole bienes económicos. Y es lo que yo siempre he dicho en mi corazón. Y lo mantengo siempre. Y eso es algo personal. Les voy a decir. Eso es algo personal. Yo siempre he dicho que yo estoy honrando como hijo el honor, el nombre de mi padre. Y le he pedido a Dios que así como tuve un padre que murió predicando en la iglesia, sus últimos días estuvo en un ataúd en el templo, en la iglesia, a la cual sirvió. Así le he dicho al Señor, Señor, permíteme también llegar hasta el final de mi existencia, predicando tu palabra, para poder honrar el nombre de mi Padre, que pude seguir su ejemplo. Eso es algo personal. Ahora un hijo, una hija dirá, bueno, yo quiero ser el mejor hijo y voy a portarme bien, voy a estudiar, voy a progresar en negocio, en trabajo, donde quiera que vaya, va a hacer bien las cosas, va a hacer las cosas correctas, va a ser una mujer y un hombre de bien, honrado, que la gente pueda admirar y la gente pueda reconocer que aquella madre, que aquel padre le transmitió buenos consejos. Y que aquel hijo supo oír los consejos y supo ponerlos en práctica. Yo creo que todos ustedes esta noche, como padres que están, esta noche ustedes se sienten orgullosos cuando miran a sus hijos que les está yendo bien. Y no es verdad que les duele en su corazón cuando en su hijo o su hija les va mal. Eso no lo desean ustedes como padres. Eso no lo deseo yo como padre. Eso no lo deseamos los que somos padres. Deseamos que nuestros hijos estén bien y que nos puedan superar. Mejor si nos superan. El Señor Jesús contrapone la pregunta de los fariseos y les hace ver el quebrantamiento de la ley que ellos estaban cometiendo. Y entonces dice estas palabras, mire que son palabras duras de Jesús. Y dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías
cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando, ¿qué dice? Como doctrinas. ¿Y qué agrega? Mandamientos de hombres. La palabra hipócritas ahí es una expresión dura, fuerte. Porque la hipocresía, yo ya lo he explicado, la hipocresía es la actitud o es la figura de una máscara. Cuando un personaje está protegido por una máscara, cuando alguien se pone una máscara para mostrar al público un rostro que no es su verdadero rostro, sino que detrás del rostro de aquella máscara hay otro rostro. Así se ve la hipocresía, así es la hipocresía. Es mostrar un rostro del cual no es. Es hacer ver a una persona lo que uno no es. Es mostrarle a otro lo que realmente por dentro uno es otra persona, otro ser. Es una cuestión figurativa que les menciono. Porque la hipocresía tiene varias connotaciones. Tiene muchas connotaciones. Pero la hipocresía es esa, ¿no? Es mostrar al mundo, mostrar a la sociedad una actitud, un rostro que no es. En el fondo se está escondiendo algo más. ¿Cuál era la actitud de los fariseos? La actitud de santidad. El rostro de santidad. El rostro de correctos. El rostro de ¿qué? Perfectos. El rostro de santos. Pero por dentro, su corazón estaba podrido. ¿Y por qué estaba podrido su corazón? Porque por dentro había odio, había odio, espíritu de muerte, había orgullo, había vanidad. Mostraban al mundo una cosa, pero en el centro de su corazón, dentro de su corazón, había otras actitudes. Ellos aparentaban santidad, hombres de oración, hombres de lectura, hombres de estudio de la palabra, conocedores de la palabra, pero que por dentro había adulterio, fornicación, mentira, odio, deseando matar a Jesús. Por eso él, el que conoce el pensamiento del hombre, el que conoce la interioridad del corazón del ser humano, Jesús les dice hipócritas. Le muestran al mundo un rostro, pero ustedes por dentro tienen otro rostro. Es otra persona, son ustedes. Y bien dijo el profeta de ustedes. Dice, oiga, bien dijo el profeta de ustedes. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es una referencia muy fuerte. Y además les dice, ustedes son guías de ciegos. Ustedes son guías de ciegos. ¿Cómo se veía o cómo se miraría que un ciego guía a otro ciego? ¿Cómo se ve? Un no vidente guiando a otro no vidente. Probablemente si tenga las calidades o técnicas que hoy ya la ciencia ha evolucionado para los no videntes, probablemente no tenga problemas para moverse. Pero en la actitud de Jesús le está diciendo, miren, ustedes son ciegos y ustedes guían a otros ciegos. Y si ustedes guían a otros ciegos, ambos van a caer en el mismo hoyo. Les quiso decir, ustedes están enseñando a otros a ser como ustedes, a ser igual que ustedes. Y junto con ellos van a caer en el mismo hoyo. ¡Qué duro! Ahora, el punto de inflexión está en todo lo que ya mencioné, en algo que no voy a ahondar demasiado,
pero ya me llevó unos cuantos minutos esta explicación. Es la expresión de Jesús que dice que no todo lo que entra hacia adentro en el cuerpo contamina al hombre, sino lo que sale es lo que contamina. Y es lo que le decía al principio. Esta porción se ha prestado para tergiversaciones. Y algunos dicen, bueno, como la Biblia dice que no todo lo que entra contamina, entonces yo voy a beber, entonces me voy a tomar una cerveza, entonces voy a ir a tal lado, entonces voy a comer tal cosa, voy a vivir como yo quiero, si no es al final, no es lo que como, no es lo que es lo que se mira afuera, es lo que Dios quiere. No, lo que Dios quiere es el corazón. Muchos mal usan esta palabra para justificar acciones erróneas. En realidad, el corazón de la palabra esta noche es que Jesús le dice a los fariseos, ustedes se están fijando en algo simple, en algo sencillo. Se están fijando en que los discípulos que están conmigo no se lavaron la mano para comer, o no se lavan la mano para comer, como que era algo frecuente. Pero en realidad yo no sé si los discípulos todo el tiempo no se lavaban las manos para comer, o si solo una ocasión lo hicieron y fue ocasión para preguntarle a Jesús. Pero Jesús les dice, miren cómo les explica Jesús. Si ellos no se lavan la mano y lo que comen les contamina y lo que entra en el cuerpo les contamina, no se preocupen, porque lo que uno come va al vientre y lo que va al vientre va a la letrina y lo que va a la letrina ya está deshabido. Ahí se termina, ¿verdad? Ahí se mueren los desechos. Pero les dijo Jesús, pero lo que sale del corazón es lo que realmente contamina al hombre. ¿Y qué es lo que sale del corazón? Termino con esta reflexión. ¿Qué es lo que realmente sale del corazón? Los malos deseos, los deseos pecaminosos, las malas intenciones, el pecado que está en nosotros, las malas actitudes que tenemos salen del corazón. Por eso la palabra dice que de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca, porque lo que tenemos en el corazón lo podemos expresar o lo expresamos. Muchas veces no nos damos cuenta que nuestras malas actitudes son porque en nuestro corazón están esas malas actitudes todavía. No hemos podido cambiar nuestras actitudes. Y lo más importante y lo más relevante, lo más que debemos de preocuparnos es que Dios guarde nuestro corazón. Como lo dice el salmista, como le dice el proverbista. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si de algo tenemos que preocuparnos, si de algo tenemos que preocuparnos en esta vida, es pedirle al Señor que Dios cambie nuestro corazón, que Dios regenere nuestro corazón, que Dios haga los cambios en nuestro corazón, que Dios transforme nuestra vida. Si de algo tenemos que estarle pidiendo constantemente al Señor, es que nuestro corazón sea limpio, es que nuestro corazón tema a Dios y tenga el temor de Dios. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que el Señor transforme nuestra vida para poderle agradar. No las cosas superficiales, no las cosas superfluas, no los detalles que a veces no tienen sentido. Si viene vestida la hermana como viene, el hermano viene como viene, eso no nos interesa. Al final cada uno de nosotros dará cuenta de cómo se presenta delante de Dios, cómo está su vida delante de Dios. Lo importante es que usted y yo pidámosle al Señor que nuestro corazón sea un corazón limpio, un corazón que agrade a Dios, un corazón de carne, que sea sensible a la voz de Dios, que escuche la voz de Dios. No sea un corazón necio, no sea un corazón duro, no sea un corazón áspero.
sino un corazón frágil que alabe a Dios. Eso es lo que tenemos que pedir. Y eso es lo que tenemos que buscar. Que nuestro corazón alabe al Señor. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias al Señor. No los quiero cansar más. Vamos a orar por la palabra del Señor. Amantísimo Dios, que estás en los cielos. Señor, en esta hora estamos delante de tu divina presencia, Padre. Bendice, Dios eterno, nuestra vida. Te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, en esta noche realmente edifique nuestro corazón. Llene nuestro corazón tu palabra. Que tu palabra, Señor, hable a nuestra vida. Que al escuchar tu palabra, que al oír tu palabra esta noche, cuando salgamos de aquí, de este lugar, la pongamos en práctica. Vivamos tu palabra. Te pedimos, Dios, que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón. Que tú puedas hacer lo que tienes que hacer en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor del cielo, por tu palabra en esta noche. Te agradezco, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Que Dios nos bendiga esta noche por haber escuchado su palabra en esta hora. Gracias por la atención que han prestado a la palabra del Señor y espero que esa palabra realmente edifique